Mis amigos, seguimos aquí en su programa Portafolio Económico, agradecido de su sintonía. Susana, todo no es mala noticia. Hemos visto las informaciones que ha publicado el Ministerio de Trabajo y ha salido en algunos medios sobre la visita de nuestro ministro de Trabajo hacia España, y donde se anuncian una serie de posibles acuerdos con su homólogo de ese país, y nos alegra mucho porque cuando vemos esos acercamientos con sociedades con un nivel de desarrollo en esta materia, pues entonces es una buena señal con respecto a abordar temas que son temas pendientes de hace mucho que tenemos, como es el tema laboral. Así es, Basilio. Que a tiempo, ¿verdad? Tu entrada con el tema, sobre todo en esta semana que estamos celebrando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En este caso, nuestro ministro, su homólogo, es ella, es una mujer, ¿verdad? Y los temas que se trataron, él se trasladó a la ciudad de España. Los temas que se trataron lo esperamos con ansia, Basilio. Uno de los temas que por décadas hemos estado a la espera, las personas que estamos en el mundo laboral y administrativo, y es la mirada del código, Basilio, de nuestro código de trabajo, que su última mirada se hizo en el 92, en el 1992. ¿Cuántos años hace? Entonces yo no soy matemática. No ha sido modificado ni revisado desde el 92. ¿Cuántos años son del 92? Aquí yo no quiero ni decir, porque son muchísimos años. Ya ha pasado. Y adicional a... Casi 30 años ya. 30 años, 29 años. Sí, 30 van a cumplir el año que viene. Van a ser 30 años. Basilio, y otro tema también que ha hecho tanta bulla y que ha sido objeto de tantos sinsabores y demás, y es también la revisión a nuestro sistema de seguridad social. Un tema de temas, un tema que todos y todas nos vemos afectados. Bueno, por esa parte vamos a dejársela a Botello, Botello, que está peleando por la devolución para... Pero allí se habló de esa revisión. En España, Luis Miguel de Can tocó ese tema. Se tocó con la OITT el tema de la revisión de la seguridad social, porque es un tema muy sensible, Basilio. Entonces, no podemos hablar de un verdadero cambio, de una verdadera calidad de vida y una celebración a las mujeres que vamos tanto al médico, gracias a Dios, si no se revisa todo eso, Basilio. Y ni se diga el tema económico, la representación y cómo van nuestros empresarios con el tema de ese aporte que obligatoriamente se hace a la seguridad social y de los costos que esto representan, Basilio. Hay que hablar de eso, Basilio, y qué bueno que Luis Miguel, ¿verdad?, se tocaron, aunque no sea en esta tierra. Va a ser revisado, es lo importante. Pero realmente el tema, Susana, del Código de Trabajo, el Código Laboral, la Ley 1692, y hay que decir, Susana, que aunque no querramos, a Balaguer hay que reconocerle esa visión de caminar en el tiempo que le correspondió. Y un poco más. Definitivamente, porque fíjate que, como tú decías, a 30 años de haberse promulgado esa ley, la 1692 del Código de Trabajo, diríamos que ese código cumplió y ha cumplido por mucho su objetivo. Recuerda, por ejemplo, y los amigos que son, diríamos, generacionales, quizá ya los más jovencitos no, pero recuerda que en aquellos tiempos se hablaba de Citracode y de todo ese movimiento sindical que fue un movimiento, diríamos, que jugó su papel en defensa del trabajador. 70, 80. Sí, 70, hizo, 80, o sea, diríamos 80. Que en ese momento era un momento donde había que establecer figuras en la legislación laboral que sean figuras muy protectoras del trabajador, y diríamos, y quizás figuras que iban en contra del sector empleador. De hecho, hasta poco tiempo, casi ningún caso prosperaba en favor de un empleador. No importa qué, diríamos, qué situación, qué evento
cometiera un empleado en una empresa para que tuviera ganancia de causa el empleador. Normalmente el empleador terminaba renunciando a una serie de derechos, porque cuando iba a un proceso judicial, el juez se despachaba siempre en favor del empleado. Eso ha cambiado un poco, Susana, porque hay otras figuras que se han establecido, por ejemplo, los temas forenses, donde se contrata un experto, un contador experto que en materia forense y que puede, diríamos, hacer un estudio, un análisis de los eventos ocurridos y presentar entonces ante un juez lo que se llaman los hechos materiales, que entonces van a conllevar lo que son los hechos ya judiciales, los hechos legales, que es lo que convertiría ese hecho material, ese hallazgo, ese dolo que se ha cometido en entonces algo que sea sujeto a una penalización. Ahora, ¿qué pasa, Susana? Ya esos tiempos diríamos, de esos grupos sindicales con diríamos, con un empresariado, con un sector empresarial demasiado voraz y quizá muy agresivo en reconocerle los derechos del empleado. Hoy en día ya los derechos del empleado están más que claros y están más que reconocidos y todos estamos conscientes y estamos de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué pasa? Que ha evolucionado el modelo. Ayer no teníamos, como bien tú planteas, una ley de seguridad social. No teníamos una ley de seguridad social que plantea cosas, por ejemplo, como el riesgo laboral, donde fíjate también que hay ahora figuras como los temas que tienen que ver con la salud laboral, ocupacional, que es otro, exacto, que es otra ley, que reglamento que se incorpora. Y diríamos que todo lo que es porque fíjate que si nosotros en el 92 nosotros venimos de una conquista laboral, una conquista laboral, fíjate que ahora los tiempos ya no hablan de una conquista laboral, hablan del reconocimiento de derechos que tienen las personas, o sea, no el empleado, o sea, las personas que, como es persona, el que es un empleado, pues entonces tiene una doble condición, porque tiene la condición como persona, pero tiene la condición como trabajador, porque es una responsabilidad de la empresa. Entonces, estas figuras, como la Ley de Seguridad Social, entonces trae consigo lo que es el seguro de desempleo, que debe traer, que nos hubiese ahorrado todo. Que la tiene dentro de la ley. Lo que pasa es, Susana, que en vez de nosotros, porque mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que definitivamente establecer cuál es la ruta como sociedad que nosotros queremos llevar. Claras, Basilio. Sí, mira, si nosotros, en vez de estar abrazados a un código laboral que no me lo pueden tocar, como hay sectores, por ejemplo, que representan al sector laboral, abrazado a que no me pueden tocar el código, no, vamos a ver cuáles son las cosas que debemos de montar, pero vamos a caminar a definir entonces en qué momento nosotros vamos a establecer la figura del seguro de desempleo, porque siempre lo hemos dicho, Susana, ¿por qué un empleado se queda en una empresa incumpliendo, siendo ineficiente? Porque él dice, no, yo no me voy de aquí si no me cancela. No, Basilio, escúchame que difiera de ti, yo no me voy de aquí sin mi cuarto. Mi cuarto. Mis prestaciones son mi cuarto, que no se la voy a dejar al empleador. Yo no me voy de aquí sin mi cuarto. Exacto. Sin mi cuarto no lo puedes votar cuando tú quieras. Con mi cuarto, con mis derechos, pero es porque no tengo ese seguro de desempleo que tú haces. Y qué feo, fíjate, y esos temas casi nadie le gusta discutirlo, nadie le gusta analizarlo, porque son espinosos y de alguna manera tú te generas unos sectores, ¿verdad? Que no, pero que al final del camino es más beneficioso para el propio empleado, porque las empresas son más evolutivas, las empresas contratan más personas. De hecho, mira, fíjate que los modelos laborales que hay en otros países difieren mucho del modelo nuestro. Basilio,
Mira, Basilio, revisando los resultados de la encuesta, de la encuesta laboral del 2020, el modelo que se realizó con los principales países de Sudamérica. Yo sé que somos una media isla, yo sé que llevamos años luz con países tales como Brasil, Chile, etcétera, etcétera. Pero Basilio, es tan correcto lo que acabas de mencionar, el análisis que realiza. Es que el mundo cambió, Basilio. Por ejemplo, esa última revisión a nuestro Código de Trabajo tiene 30 años. De 30 años para acá, los modelos laborales han cambiado. Las pretensiones de los empleados han cambiado. Por ejemplo, tú y yo nos hicimos profesionales con aquel cliché de estabilidad laboral, que queríamos llegar a un trabajo y de ahí que nos pensionaran, irnos a la casa y los muchachos grandes y todo lo demás. Basilio, ya los empleados no buscan esa estabilidad laboral, los empleados buscan condiciones, y esa condición que buscan nuestros empleados es dinero, es un salario que le permita cubrir sus necesidades personales y sociales, Basilio. Ni siquiera el tema de la salud en esos países. Claro, países que tienen, ¿verdad?, que cuentan con un Estado que les respalda en esos temas, pero aquel paquete donde el empresario presentaba un plan de salud especial, no, la gente quiere que el salario les sea, que las condiciones les sean favorables. Un tema que tienen que tomar en cuenta, ese código desfasado, Basilio, y me perdonas, es el estilo, es el tema de los horarios. La gente lo que quiere es flexibilidad laboral, Basilio. Fíjate cómo funcionó y ha funcionado el teletrabajo, Basilio, y ese tema aquí no se quiere, ese código no lo contempla. Sí, realmente, mira, cuando uno ve otros modelos, Susana, por ejemplo, nosotros que tenemos amigos y amigas en Estados Unidos, fíjate que tú hablas en esta semana con una amiga y te dice que está trabajando, por ejemplo, en tal lugar. Cuando hablas el mes que viene con ella, tengo otro trabajo, y cuando tú le preguntas, oye, ¿y qué pasó? Me dice, no, que me pagan $20 más. Y me fui. O sea, y no tengo problema. Entonces, de hecho, uno de los elementos que también debe de venir en todo este proceso de revisión de esa figura laboral, de esa ley laboral. Mira, es el tema, Susana, fíjate que en nuestro país una persona le es difícil trabajar en más de un trabajo. Imposible, Basilio, pero lo que te estoy diciendo, Basilio, de ese horario tan rígido que maneja ese obsoleto Código de Trabajo. ¿Cuál es el horario que maneja ese obsoleto código, reitero? O 44 horas semanales con los sábados. Mira un elemento, Basilio. En la empresa donde tú trabajas, ¿se trabajan los sábados? No, hay que hacer ajustes entonces para poder más o menos tratar de compensar. Entonces, ¿cuánto trabajan? ¿Cuántas horas trabajan en la empresa donde tú estás, Basilio? ¿O trabajan 40 horas semanales? ¿Qué dice el código? El código dice de 44. Que por encima del 44, entonces otro movimiento. Entonces, con 8 horas al día y un tapón de percepción, tú no puedes tener 2 trabajos, Basilio, pero tú te tomas 2 horas para llegar a tu casa. Es correcto. Entonces, y eso, y de hecho, Susana, el tema mismo de también lo que es la forma de liquidar el pago del salario. Fíjate que en aquellas sociedades existe lo que es el pago por horas. Lo que tú trabajaste, Basilio. El pago por hora, ¿me entiendes? Eso es lo que significa el pago por hora. No trabajaste. Mira otro elemento que tiene que ser revisado de nuestro Código de Trabajo, adicional al pago por hora. El tema, la seguridad social, el Estado le deja al empleador la responsabilidad de las licencias, pero tú tienes un médico que tú dices que te duele un dedo y te da 20 días, o te pregunta cuántos días tú necesitas. Basilio, y esto lo digo porque me ha pasado, ¿cuántos días tú necesitas de licencia? ¿O usted necesita de licencia? Sí, hay un punto con eso, Susana, y es que muchas veces ese profesional no indaga cómo tu trabajas, o sea, ¿cuál es el insumo para la realización de tu trabajo? Claro. ¿Cuál es tu tipo de trabajo? Así es, y eso es importante. Y todo esto, porque al final todo esto tiene un componente, es en el resultado. O sea, en la medida que se crean toda esa, esa improductividad,
pues tú tienes una sociedad que es menos productiva, o sea, puede presentar menos logros, menos desarrollo. Y yo creo que en este gobierno que tiene, diríamos, ha mostrado una intención muy clara de revolucionar una serie de, diríamos, de pendientes que están ahí, que otros gobiernos no han querido asumir el costo político. Nosotros esperamos que el presidente Luis Abinader, pues, diríamos, antes de que entre en esa ruta de aspiraciones y de luchas de candidaturas, pues pueda definir estos temas como otros que está ahí, como esa reforma integral que debe de hacerse, de que pueda acoger esa agenda con tiempo, porque nosotros tenemos que pensar, Susana, como tú decías, en las generaciones futuras, porque de hecho, fíjate que ya nos sorprendió la generación actual. Mira, tú y yo que manejamos, por ejemplo, recursos humanos, vivimos siempre cuestionándonos lo difícil que es el reclutamiento, la selección de un personal y la retención, sobre todo, de ese personal, para que nuestros amigos, y entiendo que los amigos que tienen negocio pueden corroborar lo que estamos diciendo. Las personas no de que te duran 5 o 6 meses y tienen un poquito de experiencia, ya migran hacia otras oportunidades de empleo con toda su razón, o sea, tienen mayor capacidad, pueden negociar mejor salario, y eso evidentemente que es un reflejo de una sociedad que tiene modelos que debe revisar. O sea, y de verdad que esos temas, por ejemplo, tú y yo que vivimos, Susana, en ese pan de cada día, en ese dilema. dilema. Entonces, es complicado, o sea que nosotros esperamos, ¿verdad?, que en algún momento se pueda hacer una parada y trabajar lo que es la revisión integral de ese código laboral, una revisión integral de la ley de seguridad social, porque independientemente de todo, Susana, se habla del tema de los intereses, ya entrando con la seguridad social, de los intereses que arropan todo este conjunto, este entramado en la seguridad social, porque entonces recuerda que en la seguridad social tú tienes salud y pensión. Y pensiones, o sea, dos grandes sectores, dos grandes interesados en esos temas. Pero, de hecho, tiene un tercero que son los profesionales de la salud. O sea, tú tienes las prestadoras y tienes entonces los médicos. Y tienes los médicos y tienes entonces la pensión. Fíjate que los médicos han estado haciendo su parte, exigiendo el reconocimiento de sus honorarios justos. En la medida que ellos, diríamos, presionan de ellos, fíjate que en el mes de octubre se anunció un ajuste, un incremento de unos 200 y pico de pesos con el tema de la prestadora, pero no hay efecto hacia el usuario porque decidió el sistema mismo manejar esa variable. ¿Y por qué es parte de ese incremento? Porque aparte de los ajustes a los insumos que tienen que ver con, ¿verdad?, con los estudios y demás, está el tema del ajuste que se le hizo a los médicos con respecto al tema de los honorarios. Sí, del servicio. Del servicio. El pago del servicio por parte de las prestadoras. Correctamente. Pero el asunto es hasta cuándo ese costo será asumido por el propio sistema. Basilio, y por el propio usuario, Basilio, porque recuerda que para ese reajuste que tú mencionas, los médicos tuvieron que dejar de prestar servicio con algunas aseguradoras de este país, Basilio. Entonces, ¿quién sufrió verdaderamente toda esa situación? ¿Fue el usuario? Eso es totalmente así. Eso es totalmente así. O sea que hay todo un conjunto, ¿no?, de elementos que son elementos coyunturales al proceso, que hay que tomarlo en cuenta, porque realmente marcharle a la seguridad social no es un fácil. De hecho, mira, Susana, cómo, y los amigos han visto, por ejemplo,
al amigo Botello, al diputado Botello, que ya o sea, está casi pidiéndole rodillas a sus homólogos que le coloquen en agenda el tema de la devolución del 30%. Porque tú te preguntas, Susana, pero ¿y por qué el tema no se pone en agenda en la Cámara? Y evidentemente porque a ellos le toca también de esa devolución. A los diputados les toca, pues son empleados. Ah, sí, eso, exacto, son empleados. ¿Le toca empleados. de esa devolución? Le toca, claro, lo que han sido empleados, porque hay que ver si es ahora que se están entrenando mucho como empleados. Entonces, esa es una Cámara muy particular. Sí, esa es una cámara de cámaras. Y de hecho, es una cámara de cámaras. De hecho, Susana, mira, los defensores de las razones del por qué no se debe devolver el 30% han sido pocos. O sea, más, diríamos, el peso mayor de no apoyar ese proyecto está justamente, diríamos, en esos sectores que operan detrás de la cortina, más que lo que están operando de frente, porque de hecho yo he escuchado quizás como a 7 u 8 expertos diríamos, en la economista, expertos en la economía, que han explicado las razones de por qué no se debe tocar esos fondos para devolverlo. Sin embargo, Susana, hay que reconocer que la sociedad está consciente que cualquier cosa que le devuelvan ahora... Está bueno, y si son tuyos... Está bueno. O sea, eso es porque hay que... Fíjate, por ejemplo, y sobre todo cuando tú ves señales de querer aumentarte la edad, el tope de la edad para... De 60 a 65 entonces años. como que tú dices, pero ven acá, pero es como un juego donde estamos siempre, donde se está apostando a que esa posibilidad cada vez esté más lejos. Y hay una realidad que... Hay una realidad, Susana, que es la realidad del promedio de la edad. Mira, cuando tú, diríamos, los estudios que se han hecho, la edad promedio, están hablando cuando de 72 años. Uh-huh. Entonces, si estamos hablando que 65 es el tiempo para tú cumplir con, ¿verdad?, con las condiciones para recibir la pensión, entonces estamos hablando que en promedio, en estadística, tú esta ley de 7 años. Sí, entonces, tú dices, bueno, pero si es así, ¿qué sentido tiene? Porque 7 años lo paso yo hasta 5 meses. Bajo cualquier circunstancia, sí, ¿me entiendes? Claro. Entonces, y además hay otro elemento, Susana. La pensión que va a recibir el 95% de la población no le cubre para cubrir una semana ni 15 días de medicina cuando ya está en una edad. Tú has tocado una fibra, Basilio. Tú has dicho la palabra mágica, que hay 2 palabras mágicas, gasolina y medicina. Esas son 2 palabras mágicas. O sea, lo que un ciudadano promedio, un profesional va a recibir como pensión en ese análisis que haces. Mira, Basilio, no le da para un mes. Sí, porque habla, para por no ejemplo, ser exagerado, para un mes. El salario mínimo, vamos a suponer, ok, tú tienes un salario mínimo tope 22,000 pesos. Uh-huh. Imagínate o sea, porque la mayoría de personas que llegamos tarde, por ejemplo, a reconocerte los cuartos del Seguro Social. ¿Tú te acuerdas del Seguro Social, Basilio? Sí. A ti te van a reconocer ese dinero. Ahora, pero esa es una institución que está desaparecida, que ha desaparecido. Sí, que ya fue reintegrada a otro modelo. O sea, que realmente, por eso la gente ve la lucha de Botello una lucha que tiene sentido. Justa. Porque, de verdad... Yo quiero lo mío, Basilio, quiero lo mío, mi 30%. Susana, y si hacemos un sondeo aquí con los muchachos del C, yo creo que no hay uno que no esté de acuerdo conmigo. Pues, Susana, yo quiero lo mío. Es que déjame decirte, me lo han dicho los muchachos. Mira, es que mira, lo que pasa es que evidentemente mucho Basilio, no, a ti te van a dar también lo tuyo. No, pero es que yo estoy igual que los diputados. Ellos no dicen nada, pero ellos también están esperando que Botello tenga éxito. Porque, ¿cuál es el problema de esta, diríamos, de esta conquista que pretende Botello? Es que la lucha más justa que ha llevado, por ejemplo, un político en favor del pueblo, el Botello, porque fíjate que Botello no está defendiendo ni a lo de la capital ni a lo de su circunscripción. A los trabajadores, él sí está defendiendo a los trabajadores. Sí, porque de hecho, diríamos, todos los congresistas, por ejemplo, fíjate que ellos dicen, no, yo defiendo a las hermanas Mirabal, que es mi provincia, o defiendo a la Romana. No.
este está defendiendo una causa que es del país entero. Y la verdad es que parece que él no ha sabido vender la bonanza de su proyecto, porque es un proyecto que debería el país entero estar haciendo huelga para que le devuelvan su 30%. Mis amigos, nos vamos arriba y regresamos con el próximo segmento del programa. Despedida esa. Ya. Ok. Volvemos de nuevo. Sí. Ok, cogemos ahí mismo y despedimos. Me avisa. Mis amigos, nos despedimos del programa. Será hasta la próxima semana y un feliz Black Friday, un feliz fin de semana de precios bajos. Cuídense y hasta la próxima.